bioquímica de la UNAM en México y postdoctor en ciencia bioquímica de la Universidad de California. Es el doctor Armando Comín, el cual muy amablemente nos ha facilitado este espacio para brindar su conocimiento y nos orienta a una conferencia sobre la proteína P, el caso de la proteína P53. Entonces, invitamos al doctor Armando Comín y ojalá para todos los asistentes sea de mucho provecho esta charla. El doctor Armando Comín con usted del auditorio y de antemano muchísimas gracias. Buenos días, no, Mario, las gracias las tengo que dar a ti y al departamento por haberme invitado a este espacio. La idea es contarles parte del trabajo que tuve la oportunidad de hacer en la Universidad de California, en San Diego. La charla, pues voy a tratar de que sea, hay unas cosas que ahí veo que hay estudiantes de bachillerato que de pronto no tienen todavía los fundamentos, pero voy a tratar de ser un poco más claro en ese sentido. La charla tiene tres partes, digamos así. Una primera introducción general sobre lo que son las proteínas, luego los métodos de estudio de proteínas centrados en el método que utilizamos para hacer este trabajo, que es la microscopía electrónica, y por último les mostraré parte de los resultados del caso de la proteína P53, que es con la que trabajamos. Ok, normalmente todos los seres vivos nos debemos a la comunicación entre estas cuatro moléculas. El DNA, que es donde viene la información genética de lo que somos, ¿ya? Ese DNA que está ya en el núcleo de la célula, que no puede salir, entonces envía esa información a pedacitos en forma de RNA mensajero. Este RNA mensajero en los ribosomas, sabemos todos, es leído y es convertido en proteínas. Y las proteínas, pues, en asociación con lípidos y carbohidratos, conforman las células que terminan conformando un organismo vivo. Las proteínas, todos hemos oído hablar constantemente en la radio y en la televisión, se habla mucho de las proteínas. Son unas moléculas supremamente importantes, ya que son la parte operativa del organismo, ¿ya? El DNA tiene la información de lo que somos, pero la proteína es la que lleva a cabo las funciones, el 90% de las funciones celulares. Todo lo hacemos gracias a las proteínas. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Las proteínas pueden actuar como hormonas, ¿no? En el caso de todas las hormonas implicadas en el metabolismo, tienen una función estructural, sabemos del cabello, las proteínas del músculo, actúan en la defensa del organismo, en el caso de los anticuerpos, las enzimas sin las cuales no había metabolismo, o sea, y estos son solamente un ejemplo de toda la multiplicidad de funciones que pueden llevar a cabo las proteínas. Por eso son moléculas supremamente importantes para nosotros. La siguiente. Una proteína, ¿de qué está hecha? Las proteínas están hechas de estas moléculas que se llaman aminoácidos, simplemente porque tienen en su estructura un grupo amino y un grupo ácido. Estos aminoácidos, en total en las proteínas, se han identificado hasta ahora 20 con algunas variantes de 4, y estos aminoácidos se unen entre sí mediante un tipo de enlace que se llama enlace peptídico y van a formar entonces las proteínas. Estas son las estructuras de los 20 aminoácidos que hemos encontrado normalmente en las proteínas, ¿ya? Y ellos se van a unir entre sí por este tipo de enlace, que le llamamos un enlace peptídico. Las proteínas van a variar entonces en tamaño y en secuencia de aminoácidos, ¿okay? El orden, como estemos, estos aminoácidos van a determinar diferentes proteínas, igualmente el tamaño. Entonces, normalmente en la estructura de proteínas hablamos de 4 niveles estructurales. La secuencia de aminoácidos, ese orden al que les hago referencia, que le llamamos estructura primaria. Luego, esos aminoácidos en el medio aquoso, porque el 70% de nuestro
microorganismo es agua, entonces, de acuerdo a sus afinidades por el agua, adoptan unos modelos estructurales que les llamamos estructuras secundarias, que es por regiones de la proteína. Luego, estas regiones dan origen a una proteína activa, una proteína funcional, que es lo que tendríamos aquí, la estructura terciaria. Hay algunas proteínas que para poder llevar a cabo su función, además de este nivel estructural, necesitan asociarse varias de estas cadenas, como es el caso aquí de la hemoglobina, que son 4 estructuras terciarias. Entonces a este nivel estructural le llamamos estructura cuaternaria. Ok, esas proteínas entonces son la maquinaria de la vida. Cuando estas proteínas por alguna situación no funcionan bien, o sea, si no funcionan bien quiere decir que se pierde la estructura, y si se pierde la estructura de una proteína, se pierde esa función, y si se pierde la función de una proteína en una célula, entonces por lo general eso conlleva a una enfermedad. Y muchas de las enfermedades que conocemos son causadas por daños en la estructura de estas proteínas. Hay algo que tenemos que tener claro: la estructura de la proteína me condiciona la función de la proteína. ¿Ok? ¿Me pasa la siguiente? Actualmente hay varios bancos de datos en la red donde están compiladas las estructuras de las proteínas que normalmente los investigadores alrededor del mundo entero van dilucidando. Este es el caso del PDB, que traduce Protein Data Bank. Allí están compiladas más o menos las estructuras de unas 75.000 proteínas, pero los cálculos que se han hecho es que conocemos básicamente más o menos el 10% de todas las proteínas que tenemos. O sea, nos falta por conocer el 90% más o menos de las proteínas. Estos son ejemplos de algunas de las estructuras de proteínas. No son dibujos, sino que son las estructuras de la proteína como tal. ¿Ya? Ahora, lo siguiente. Entonces, ¿mediante qué métodos nosotros podemos determinar la estructura de la proteína? Imaginemos una proteína como algo que para el mundo molecular es grandísimo, pero para el mundo nuestro es algo supremamente pequeño. Frente a un microscopio normal de luz, pues no las podemos ver. Entonces, la forma de determinar la estructura de las proteínas, hay dos métodos tradicionales que se han venido utilizando a lo largo de más de 70 años. El primero, por allá en los años 30 y pico, se empezó a utilizar este método, la cristalografía de rayos X. ¿Ya? El otro método que empezó a usarse a mediados de los 50 es la resonancia magnética nuclear. Y desde comienzos de los 70 empezó, para proteínas muy grandes, a empezarse a emplearse esta técnica que es la microscopía electrónica. ¿Frío por qué? Porque se hace en frío. Entonces, por eso el término frío de microscopía electrónica. Algunas características de cada una de las técnicas. La cristalografía de rayos X necesita cristales. ¿Qué es un cristal? Todos conocemos en la cocina el azúcar y la sal, y vemos que son unos cristalitos. Lo interesante de esto, si lo pudiéramos ampliar, es que son como cubitos y en un cubo todos los lados son iguales. Entonces, cuando nosotros logramos cristalizar una proteína, nos queda que todos los lados de ese cristal tienen exactamente la misma estructura, la misma forma. Entonces, ese cristal, en la cristalografía de rayos X, se lleva a un aparatito que se llama un cristalógrafo de rayos X y se le aplica rayos X. Estos rayos X difractan y los puntos de difracción de estos rayos X son tomados en una placa de plomo, y con esos puntos que corresponden a la estructura atómica de la proteína, con un trabajo de computadora bastante complejo, se logra resolver la estructura de las proteínas. ¿Cuál es la limitante de la cristalografía de rayos X? Es la técnica tradicional. La mayoría de las proteínas que conocemos la estructura ha sido dilucidada por este método, pero tiene una limitante, y es que hacer los cristales, y se los digo por experiencia, no es nada fácil. Es un proceso que lleva mucho tiempo, muchos ensayos, y además se ha estimado que más o menos el 30% de las proteínas no cristalizan. Entonces ahí tenemos una limitante bastante grande. Hizo su aparición entonces la resonancia magnética nuclear. Buenísimo, porque tiene una ventaja grandísima sobre la cristalografía de rayos X, y es que no se necesitan cristales. Podemos dilucidar la estructura de la proteína en solución. Buenísimo, porque normalmente en una célula, que es una solución de sustancias en un medio acuoso. El gran problema que tiene la resonancia
entonces las grandes proteínas que tenemos en las células, que son bastantes, pues se limitan por aquí. En cuanto a la microscopía electrónica, entonces la gran ventaja que tiene es que necesitamos un microscopio electrónico, sí es costoso, pero es mucho más económico que estos dos tipos de acá. Y además de eso, otra ventaja que tiene es que necesitamos la proteína no necesariamente pura, no necesitamos un 99% de pureza de la proteína, y créanme que eso facilita muchísimo las cosas. Y lo que necesitamos de proteína es 1 a 2 microlitros, o sea, muy poca cantidad, ¿no? La millonésima parte de un mililitro, o sea, una cantidad mínima. Y al verla al microscopio, si la proteína tiene el suficiente tamaño, entonces vamos a poder hacer la reconstrucción como les voy a explicar ahorita. El problema que tiene es que la resolución no es muy buena, ¿no? De 4 a 30 años, eso quiere decir que los datos que obtenemos no necesariamente son el 100% de como realmente la estructura de la proteína, pero facilita mucho las cosas. Entonces, para la cristalografía de rayos X necesitamos un cristalógrafo de rayos X o un sincrotrón. Para la resonancia, el equipo de resonancia magnética nuclear, y para la microscopía solamente el microscopio electrónico. Ok, esto pues es básicamente lo que ya les dije en la diapositiva anterior, las ventajas y las desventajas. Vuelvo y repito, la cristalografía es muy buen método, pero el problema es hacer los cristales. La resonancia, el problema es que solamente funciona muy bien para proteínas pequeñas, y la microscopía, la gran desventaja que tiene es la resolución y que las proteínas tienen que ser un poquito grandes. Entonces, la idea es que ninguno de los tres métodos nos cumple con todas las expectativas. ¿Ya? No podríamos hablar aquí de un método ideal para determinar la estructura de proteínas, pero sí de acuerdo al enfoque que uno esté manejando en la investigación, pues va a decidir cuál de los tres métodos se acomoda más a lo que uno necesita. ¿Por qué es necesario determinar la estructura de las proteínas? Les decía al comienzo, la estructura determina la función, y los cambios estructurales entonces nos cambian la función de la proteína, y al cambiar la función de la proteína, lo más seguro es que eso nos conlleve a un daño celular, y un daño celular conlleva generalmente a una enfermedad. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos un poquitico ya en la microscopía electrónica. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tomar esa proteína, verla al microscopio electrónico, tomar una foto. Esa foto que tomamos, que es más o menos algo así, es una foto que está en 2 dimensiones, pero sabemos nosotros que estamos en un mundo tridimensional, más bien cuatridimensional, contando al tiempo, ¿ya? Pero, ¿cómo hacemos para pasar de este mundo de 2 dimensiones a este mundo de 3 dimensiones que es el real? Entonces, esto lo hacemos físicamente en el microscopio, pero para pasar acá necesitamos la ayuda de las computadoras. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos, me pasa la otra, ¿no? Lo que hacemos es, tomando estos datos y con la ayuda de la computación, un programa que incluso está gratis en internet, que se llama Spider, es un programa complejo de manejar, no es muy sencillo, y con ese programa lo que vamos a hacer es reconstruir la proteína en 3 dimensiones. Para eso, ¿qué se hace? ¿No? Lo que tenemos que llegar es a esta. Esta sería la estructura tridimensional. ¿Me pasa la otra? ¿No? Entonces, esa imagen de 2 dimensiones, para convertirla en una de 3 dimensiones, tenemos que tomar entonces la imagen de 2 dimensiones a 0 grados, 0 grados me refiero a en esta posición, y tomar también en el microscopio la imagen a 60 grados, o sea, inclinamos el microscopio, nos permite tomar esa foto a 60 grados centígrados. Luego, y ahí es donde se necesita el trabajo de los estudiantes de posgrado, luego de eso entonces hay que empezar a seleccionar fotos, y se necesitan una gran cantidad de fotos. Para poder uno resolver la estructura de una proteína se necesita al menos, y ese es el número mínimo, 8000 fotos. Entonces ustedes comprenderán el trabajo tan extenso que hay que hacer sentado en la
computadora puede digitalizar estas fotos, seleccionando cada una de las moléculas. Y la molécula que se seleccione a 0 grados tiene que ser la misma molécula que se seleccione a 60 grados. Teniendo las dos dimensiones y poniéndolo a 60 grados, que es lo que estamos haciendo, añadiéndole la tercera dimensión. Y esos datos son los que vamos a llevar al microscopio. ¿Qué podemos determinar estructuralmente por microscopía electrónica? Podemos ver cristales pequeños de diferentes moléculas, proteínas fibrosas, podemos ver virus, ¿no? Partículas asimétricas como ribosomas, por ejemplo, o células completas. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos para la muestra? Les decía que el primer proceso es purificar la proteína. Purificar una proteína pues tiene también sus, su trabajo técnico, en algunos casos dispendioso, y se utilizan unas laminitas muy pequeñas, de 2 milímetros de diámetro, hechas de carbono con cobre. Esas laminitas que pueden ser continuas, como aquí, o pueden tener estos, son huequitos. Allí colocamos la muestra, de esta manera. Entonces, esa muestra es la que vamos a poner en el microscopio. ¿Me pasa la siguiente? ¿Ya? Esta sería la muestra, y esto es lo que se va a colocar en el microscopio para poder tomar fotos de este tipo. ¿Me pasa la? Entonces, en el microscopio, ¿por qué se llama crio en microscopía electrónica? Aquí es donde se pone la laminillita, que la llamamos grid, ¿ok? Y normalmente ese grid, esto es nitrógeno líquido, se tiene que estar enfriando en nitrógeno líquido, y el aparato está haciendo fluir constantemente el nitrógeno líquido. ¿Para qué se enfría? Para que las partículas no se muevan. Entonces, si no se mueven, pues nos queda mucho más fácil poder tomar la foto en la posición en que está la partícula. ¿Me pasa la otra? Este es el microscopio electrónico. En esta parte, ¿no?, que se le llama el holder, es donde va el electro. Aquí es donde ponemos el grid, o sea, donde hemos puesto nuestra muestra. Por aquí está fluyendo el nitrógeno líquido y esto lo metemos acá. ¿Ok? El nitrógeno se pone aquí en este reservorio y el microscopio, ¿no?, vemos la pantalla la muestra la vemos aquí en una pantalla de computadora. Entonces el microscopio nos permite tomar fotos, ¿ya?, de lo que estamos observando, en la otra. Y al tomar esas fotos son las que vamos a digitalizar y a meterlas en un programa de computación para hacer la selección. Entonces tomamos fotos a 0 grados centígrados y a 60 grados. A 0 grados, centígrados, 0 grados y a 60 grados. ¿Okay? Entonces, lo que viene ahora, ¿qué es? Al tomar esa foto nos van a quedar, si la proteína está lo suficientemente pura, nos va a quedar en diferentes posiciones. ¿Ok? Si no está muy pura, definitivamente nuestra proteína es la que o la proteína de interés es la que va a estar en mayor cantidad. Entonces, lo que hacemos luego es empezar a seleccionar molécula por molécula. Como están amplificadas por la foto, entonces se puede hacer. Eso es un trabajo dispendioso y de mucha concentración, porque repito, se tiene que, si seleccioné esta molécula a 0 grados, esa misma tengo que seleccionar a 60 grados. Entonces se necesita un trabajo muy acucioso. ¿Ok? Luego, es como si tuviéramos esto. Vamos por la carretera y vemos un potrero donde tiene la misma vaquita, pero está en diferentes posiciones. Más si nosotros le tomamos una foto a esto sería en 2 dimensiones. ¿Ok? Y podemos tomar una foto si inclinamos la cámara a 60 grados. Entonces, si seleccionamos a 0 grados esta vaquita, a 60 grados tendríamos que seleccionar también la misma vaquita. ¿Ok? Listo, entonces miren, esto sería las imágenes en 2 dimensiones, y con esas imágenes en 2 dimensiones, tomando cada una de estas a 0 y 60 grados, ¿no?, y con la ayuda del programa de computación que se llama el Spider, vamos a reconstruir entonces la imagen en 3 dimensiones. Y eso que se trata la microscopía electrónica. Entonces, ¿qué hay que hacer? El paso a paso sería tomar una muestra homogénea de la proteína de interés, o sea,
identificación, teñirlo, se tiñe normalmente con un metal pesado que es uranio, ¿no? Uranio es radioactivo, pero se utiliza en muy bajas concentraciones, formato de uranio, ¿no? Y eso da un fondo negro en donde se llama tinción negativa, porque en ese fondo negro resalta pues la proteína de interés o lo que estemos viendo, y luego se toman las fotos y empezamos a seleccionar esas partículas y luego a digitalizar eso para, con la ayuda del programa, poder hacer la reconstrucción, ¿ok? Bueno, y esto sería más o menos cómo encontramos algunas imágenes. La técnica tiene un problema y es el ruido. El ruido le llamamos a que hay algunas imágenes que no quedan muy bien. Entonces, si la persona que está seleccionando las imágenes no tiene la suficiente experticia, pues esto puede conllevar a errores, ¿no? Ok, y esto pues ya se lo mostré con lo de las tapitas. La idea es entonces poder con las imágenes de 2 dimensiones llegar a las imágenes tridimensionales. Entonces, ¿el programa qué hace? El programa selecciona, ustedes comprenderán que habrá varias de las partículas que queden más o menos en la misma posición. Entonces el programa, cuando ya tiene toda la información cargada, lo que hace es hacer promedios de las posiciones. Entonces los que quedaron en la posición de frente, así no hayan quedado todos exactamente de frente, él promedia eso. Y el resultado que tenemos, bueno, esta es la reconstrucción, lo que les decía 0, 60 grados, ¿no? Entonces si tomé esta, tengo que tomar esta en 0 grados, en 60 esta, y así sucesivamente. Y con eso, entonces, es que se reconstruye la estructura tridimensional. La otra. Entonces, él hace promedios. Entonces, las que quedaron, no, la siguiente. Las que quedaron en una misma posición, él la reconstruye, ¿no? Y estos serían 2 promedios. Pero aquí estamos todavía en 2 dimensiones. Entonces, ya pasamos a la tercera parte de la charla. Y es el resultado, les decía, parte del trabajo que hice en la Universidad de California con estas personas. El director del laboratorio, Héctor Villarreal, Nam, que era estudiante de maestría a cargo mío, yo, y Nicky Chen, que era también un estudiante de maestría que fue la que se encargó precisamente del trabajo duro de seleccionar las imágenes. Entonces, después de purificar la proteína, lastimosamente no se ve muy bien aquí, pero en la diapositiva más adelante se las muestro mejor. Se ven aquí todas las. Entonces, todos estos son como tetrámeros de esta forma. Entonces, estos fueron los que agarramos a 60 y a 0 grados centígrados para hacer la reconstrucción tridimensional. Y estos son los promedios que hace el programa. Entonces, miren cómo va aumentando la nitidez y la calidad de las moléculas. ¿Me pasa la otra? Ok, entonces, ¿con qué proteína trabajamos? Trabajamos con la P53. La P53 es una proteína supremamente importante en el ciclo celular, ¿ya? Porque se le conoce con el nombre de el guardián del genoma. Es la proteína, es un factor de transcripción que cuando la célula entra en algún proceso de alteración, ya sea por causas físicas, por causas químicas, por mutaciones a nivel del DNA, es la que se encarga de detectar esos cambios y decirle a la célula, ¿no? Váyase a hacer apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Apoptosis se reconoce como muerte celular programada. Es como si la célula se suicidara para evitar seguir replicando ese daño. Y eso es una forma de proteger el organismo. Entonces, esta proteína comprenderá, de acuerdo a esa función, es una proteína supremamente importante para el funcionamiento celular. Ya entramos un poquito en la parte estructural, es una proteína de 393 aminoácidos con 4 a 5 dominios funcionales. Un dominio es una parte de la proteína que lleva a cabo una función particular. Ella tiene 4 dominios. ¿Ok? Como les decía, es el guardián del genoma porque ella alerta a todas las demás células, a todas las demás proteínas para que se repare el daño o, si el daño es muy grave, la célula entre en la apoptosis. ¿Ok? Entonces ustedes comprenderán que si este es el guardián y el guardián se queda dormido, pues pasa todo lo que pueda pasar, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando hay mutaciones en esta proteína. O sea, cuando alguno de estos 393 aminoácidos es cambiado. Entonces, cuando esto sucede, ese guardián no funciona, la
célula que sufre un daño no repara ese daño y sobreviene el cáncer. Entonces, todo esto lo hace la activación de la P53. Cuando ella está en su forma inactiva, ¿ya? Y cuando ocurre cualquiera de estas cosas, ¿no? Un agente físico en la matriz extracelular, cuando hay deficiencia de oxígeno, cuando se activan oncogenes, que los tenemos ahí normalmente pero apagados, y cuando por alguna razón se activan, ella también se va a activar. Cuando hay daño en el DNA, la luz ultravioleta, cuando nos vamos de playa, ahí se daña el DNA. Cuando hay daño en la célula por daño de citoesqueleto, cuando se producen lo que llamamos radicales libres, ¿ya? Todo esto entonces alerta a esa P53 que estaba relajada, tranquila, y entonces empieza a actuar. Y miren el cambio estructural que sucede. De cuadritos pasamos a voluntad. Y cuando ocurre ese cambio estructural, entonces ella lleva a la célula a que se quede estática en su ciclo celular o, como les decía, se suicide o acelera el proceso de envejecimiento o hace la reparación del DNA o inhibe la formación, angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Siempre que se presenta un tumor, un cáncer, esas células tumorales generan la formación de vasos sanguíneos. ¿Para qué? Porque para poder estar recibiendo nutrientes de oxígeno. Entonces, miren la gran importancia que tiene esta proteína. Y si hay cambios estructurales, entonces todas estas funciones se van a perder. Entonces, junto a la P53 ya tiene dos hermanas mayores, que son la P73 y la P63, que hacen algo similar a lo que hace ella. No conocemos muy bien todavía, no hay mucha información, aunque sé que hay muchos grupos trabajando en estas dos, P73 y P63, pero de la P53 si ustedes se meten a Google y ponen P53 y lo que les llueve es información. Hay muchísima información respecto a eso. Pero hay un gran problema. Dame la siguiente. El gran problema es que no se conoce la estructura completa, porque como la proteína tiene que ver con tantas funciones a nivel celular, cristalizarla ha sido imposible. Y son muchos los grupos, incluyéndome, que trataron de cristalizar a la proteína. No ha sido posible, porque su extremo amino terminal es muy flexible. Tiene lógica en el sentido de que como tiene que atender tantas funciones, si fuera muy estable su extremo amino, su extremo carboxilo terminal, entonces sus funciones se verían limitadas. La flexibilidad permite que haya esos cambios estructurales que le permitan interaccionar con diferentes proteínas. Eso es lo que dificulta la cristalización. ¿Cómo se ha podido determinar la estructura cristalográfica? Por dominios. Entonces, la parte central de la proteína, que es la que se une al DNA, ¿no? Se le llama dominio de unión ADNA, es por técnicas de biología molecular, se ha logrado aislar ese dominio solamente y cristalizar. Entonces, de ese sí conocemos la estructura. Y de otro dominio pequeñito que se llama el dominio de tetanerización. Esas dos estructuras se han dilucidado por cristalografía Ranicet. Pero la estructura de toda la proteína no se conoce, y menos la estructura de toda la proteína sin DNA, porque este dominio que se ha logrado cristalizar es unido al DNA. Entonces, ¿cómo es la proteína antes de estar unida al DNA? Estructuralmente no lo sabemos. Más o menos el 90% de los cánceres, de los tipos de cáncer, se ha encontrado cambios. Este sería el dominio de unión al DNA. Y todo esto son mutaciones en ese dominio. Cambios de aminoácidos. Cuando hay esas mutaciones, la proteína no funciona. Y por eso es que las células cancerígenas prosperan. ¿Ok? ¿Me pasa todo? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue, en primer lugar, por biología molecular, los que estuvieron en la charla de ayer, pues algo pudieron hablar de esto. Clonamos esta proteína, le sacamos el gen de la proteína y lo metimos en el DNA de una bacteria. A eso es lo que llamamos clonar. Para eso utilizamos esto que es un plásmido, una molécula de DNA pequeña donde insertamos el gen de interés y con esto transformamos la bacteria. ¿Qué bacteria? Una bacteria, la más común que utilizamos siempre a nivel experimental, que es el E. coli. ¿Por qué la más común?
porque es la más fácil de conseguir, es muy abundante, todo la tenemos en el sistema digestivo, o sea que no hay problema. Pues estas son cepas ya seleccionadas, ¿no? Y muy bien trabajadas. Allí, esta proteína entonces empieza a sobreproducir la proteína, luego la purificamos por cromatografía y luego de tenerla pura, que fue la foto que les mostré inicialmente, entonces llevamos los datos al microscopio electrónico con la técnica que les expliqué anteriormente y hacemos, con la ayuda pues, de los programas computacionales, la reconstrucción estructural de la proteína. ¿Pasa? Entonces, lo que hicimos fue esto. Entonces, esta es la muestra inicial, cuando purificamos la proteína, ¿ya? Entonces, si ustedes logran divisar aquí, ven que todos son como rombitos, y rombitos con unos punticos que sobresalen. Entonces, estas fueron las fotos que aplicamos a 0, que seleccionamos, a 0 y 60 grados, para sacar los promedios, ¿no? Aquí es solamente para mostrar después la electroforesis de la purificación de la proteína, ¿no? Una banda única. Obtuvimos una muestra bastante, pero bastante pura. Me da la otra. Y con esos datos, estos serían los promedios que ya nos arroja el programa, ¿no? Entonces, miren la diferencia entre la muestra inicial y ya cómo se ve el líquido aquí. Y es más, dentro de los puntitos, uno puede ver como unos puntitos más pequeños. Entonces, esta es la estructura de la proteína en 2 dimensiones, si está unida al DNA. A esa estructura le llamamos relajada. Y claramente, al hacer la reconstrucción utilizando el programa bajo los parámetros que les decía, entonces, esta es la estructura que logramos dilucidar, en donde está este hueco central que es donde entra la molécula de DNA. Cuando la proteína se activa. Y se activa pues, por alguna de las causas que les mostraba. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el tetrámero relajado, o sea, sin DNA, y esto era lo que no se había podido dilucidar por los otros métodos de dilucidación de estructuras de proteínas, ¿no? ¿Me pasan la otra? Y este tetrámero pues, está formado por 4 monómeros, y esta entonces es la estructura del monómero, que sería cada pedacito de estos. Los monómeros entonces se unen por aquí con su extremo carboxilo terminal y por acá con su extremo amino terminal. Y este es el monómero visto pues en diferentes ángulos. ¿Me pasas la otra? Y hicimos algo. Como se conocía la estructura por cristalografía de rayos X del dominio grandote de unión al DNA, entonces esa estructura la superpusimos sobre la estructura que nosotros teníamos. Y miren cómo encaja perfectamente, lo cual pues nos daba la seguridad de que era la estructura tridimensional del tetrámero. Y aquí sería el tetrámero, ¿no? Esto sería la estructura, esto es real, es la estructura del dominio de unión al DNA. Entonces lo que logramos hacer fue obtener la estructura tridimensional de la P53 en su forma relajada. ¿Esto qué aplicabilidad tiene? La aplicabilidad que tiene es que si conocemos la estructura en su forma relajada y nosotros podemos diseñar, en un caso, por ejemplo, de un cáncer que tenga una mutación, un metabolito, llámese droga o como queramos definir, que pueda llevar por unirse a la proteína a esta estructura, ¿sí? Que la mutación es lo que cambia la estructura. Entonces, si con una sustancia nosotros podemos tratar de revertir ese proceso a pesar de que la mutación permanezca, entonces ¿qué va a suceder? El DNA se va a poder unir y la proteína va a pasar de su forma relajada a su forma no relajada, que es la unida o compacta, que es la unida a la molécula de DNA y puede seguir cumpliendo su función. Eso tendría unas implicaciones muy importantes para el tratamiento y manejo del cáncer. Y este pues es más o menos el modelo de cómo funciona la proteína. Normalmente se produce, ustedes saben, las proteínas se sintetizan en el citoplasma, en el ribosoma, entonces se produce en el citoplasma, entra mediante el poro nuclear, las importinas, a el núcleo de la célula como monómero. En el núcleo se vuelve y se tetrameriza a su forma relajada, y cuando es activada se une al DNA, se forma la forma compacta. Cuando ya la proteína sufre cambios estructurales, entonces se ubiquitina, que quiere decir que se le da la señal para que sea destruida
Y eso era lo que yo quería contarles. Espero hayan podido entender y les haya servido. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Ok, o sea, yo sigo en comunicación porque pues esto es parte de los resultados de lo que se hizo allá. Yo sigo en comunicación con el laboratorio en la Universidad de California y digamos que acá lastimosamente no tenemos la infraestructura, ustedes comprenderán que se necesitan laboratorios pues más o menos sofisticados o con una tecnología que no tenemos todavía lastimosamente en la universidad, pero sí hacemos trabajo colaborativo en el sentido de que yo hago acá algunas cosas que no necesitan mucha tecnología y envío la información allá y ellos allá en el laboratorio pues entonces sí seguimos trabajando en eso, ¿no? Pero lo ideal sería pues que pudiéramos tener la tecnología acá y poder involucrar a los estudiantes en este tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, podemos ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dime? Ok, miren, casi en todos los tipos de cáncer, les decía que más o menos el 90% de los cánceres conocidos hay alteraciones en la P53. Las mutaciones están muy bien identificadas, ¿ok? Las mutaciones están muy bien identificadas, ocurren más o menos el 95% de las mutaciones de las P53 ocurren en el dominio y unión ADNA, que es el dominio operativo, o sea, que lleva a cabo, digamos, la función principal de la proteína. Si están bien, si quieres, luego paso al conocimiento, puedo pasar la información, ¿no? Pero sí están bien dilucidadas. Hay algunas que todavía no se conocen, lógico, pero para la mayoría está bien claro que aminoácido es el que está cambiado. Exactamente. Sí, a nivel de célula vegetal también hay P53. Sí. Sí, lo que pasa es que como normalmente no enfocamos o no está enfocada la investigación a vegetales mirar patologías como cáncer, si me comprendes, pero en vegetales también. Es una proteína bastante conservada en eucariotes. En eucariotes es una proteína bastante conservada. De hecho, se conservan las tres. El clúster de P53, P63 y P73. No, esa ha sido la gran limitante, que como tanto el amino terminal como el carboxilo terminal son tan flexibles, entonces no se han podido cristalizar. Y eso es lo que nos ha permitido ver la estructura de la proteína por cristalografía.
ese punto que toca la doctora es muy importante. Bien, es supremamente cierto. Esta proteína, como les decía, se puede ver alterada por diferentes tipos de agentes, químicos, físicos, ¿ya? Y el problema es que esto es silencioso. Esto cuando va sucediendo no nos da ni fiebre, ya cuando aparece el problema totalmente exacerbado. Entonces es una recomendación que yo le agradezco mucho, doctora, tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué consumen? ¿Cómo lo consumen? Porque eso termina alterando esta proteína. Ok, en el caso de los alimentos transgénicos, digamos que nos vayan a afectar a nosotros, no en el sentido de que, ¿qué es lo que se hace normalmente con los transgénicos? Es manipulando genéticamente a las plantas, aumentar su productividad, ¿no? El ejemplo más claro, hay un ejemplo que yo utilizo mucho y es de las uvas. Cuando comemos uvas, si hay algo que nos gusta son las pepas, ¿no? Entonces, transgénicamente se han hecho uvas sin semilla, ¿okay? Eso no traería mayores problemas para nosotros que consumimos esas uvas, ¿sí? En el sentido de que, pues, ahí no hay ningún elemento que pueda llegar a alterarnos eso. Lo que sí sucede, y se está viendo, es que las especies de plantas, ¿ya? Empiezan, por esto de estar cambiando genéticamente, entonces empezamos, así como manipulamos y producimos unas plantas que nos producen más, también producimos plantas que nos producen menos, o que se activan genes que empiezan a producir algunos metabolitos que ya no son digamos, tan benignos para el organismo. Eso se está trabajando, se está viendo, y hay, digamos, una discusión a nivel mundial que está creciendo en torno a esa situación. Okay. Pues les agradezco mucho que hayan venido y bueno, espero les haya servido. Un agradecimiento al doctor Armando Lucumi y una notita de estilo en agradecimiento y reconocimiento a su labor investigativa y al departamento y la colaboración al desarrollo de este evento. Que continúen con su investigación y fortaleciendo pues todo este proceso educativo de estos jóvenes con el futuro de la investigación no solamente a nivel local, sino regional y nacional. Muchísimas gracias, doctor Armando Lucumi, en nombre de la Universidad de Local y el departamento al cual representa. Solo para invitarlos a que continúen asistiendo a las charlas esta noche, unas charlas sobre la estadística y su aporte a la aproximación al conocimiento científico, que será ofrecida por el doctor Roberto Vera, una persona ampliamente reconocida a nivel nacional en el ámbito de la estadística. No vamos a trabajar necesariamente pues con la parte numérica, sino el análisis de lo que significa la estadística para todos esos procesos, como algunos de los presentes ayer vieron todo lo que se trabaja sobre probabilidad simplemente desde el concepto. Y el día de mañana un taller de papiroflexia donde vamos a elaborar manualmente figuras apoyándonos en la teoría de la geometría fractal. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos en las charlas que acabo de escribir.